con las lecciones de Sermón del Monte. Toda la humanidad clama por liberación, escape de aquellas cosas que son gravosas. Cuando nos enfrentamos a un dolor, por ejemplo, a una desilusión, tragedia, fracaso, deseamos escapar inmediatamente de los problemas. Y como cuando escapamos de una tormenta, que viene la lluvia y que lo que queremos prontamente es escapar y entrar a casa para no mojarnos. Así, de esa manera, es la tendencia común en la sociedad. Sin embargo, el consuelo de los problemas de la vida no llegan, hermanos, no llega tan fácilmente el consuelo. Es como cuando entre más profunda nuestra pena, es más intensa nuestra presión y más difícil que venga a veces la consuelo a nuestras vidas. En esta tarde vamos, hermanos, a mirar y analizar cuidadosamente una porción más de la lección de las bienaventuranzas. Todo el mundo busca, como decía, escapar de todo aquello que causa llanto. Si preguntamos a las personas que si les agrada llorar, la gente diría, no, me gusta reír. La gente no quiere llanto. Cuando estamos en medio del dolor, buscamos escapar, como decía hace un momento. Pero Jesús ahora nos va a hablar en el siguiente versículo de una felicidad que viene a través del consuelo por el hecho de haber llorado. Vea eso, la bienaventuranza segunda, número 2. La bienaventuranza. Así es que vamos a analizar lo que Jesús dice. ¿Quiénes son los bienaventurados? Leyendo una vez más en Mateo capítulo 5, verso 1 al 13, encontramos lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, a través de estos estudios hemos dicho que usted encontrará un mensaje totalmente contrario a lo que usted realmente ha escuchado en la sociedad, en la radio y televisión, periódico, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar totalmente diferente. Quizás algunos no estén contentos y gozosos, agradados de escuchar esto, pero es necesario. Jesús enseñó estas verdades. Y Jesús quiere que usted sepa dónde está la verdadera dicha y felicidad del ser humano. Ahora, déjeme decir una cosa, hermanos. Los bienaventurados son los que lloran porque ellos reciben consolación según Jesús. Puede sonarnos absurdo esto, pero la mayoría, hermanos, del camino hacia la felicidad es hacer las cosas que sean como nosotros queremos. Escuche bien esto. Por ejemplo, por la mañana estuvimos analizando acerca de los que son pobres y pobres en espíritu. Y no solamente son pobres si simple y sencillamente son pobres, sino que la Biblia enseña en su original, en la palabra, en el sentido genuino y correcto, son no solamente indigentes, son personas indigentes y pidiendo, son personas pobres suplicando porque ellos están carentes, ellos no tienen nada, ellos no poseen. Y eso es lo que miramos por la mañana. Así que ahora, hermanos, puede sonar absurdo que la persona feliz es la que llora. Ante el mundo, la sociedad, ¿quién es la persona feliz? Exitosa, la que ríe, la que sonríe, la que es plena. Y se te nota la felicidad. Esa no es la persona feliz según Jesús. Según Jesús, la persona feliz, hermanos, es la persona que llora. Oiga bien esto. Así que, según estamos analizando en este versículo, es que el dinero, el placer, el entretenimiento, la fama, los elogios, es lo que trae la felicidad verdadera según el concepto de la mayoría. Así que evitar el dolor, evitar el llanto, los problemas, las decepciones, frustraciones, simplemente las dificultades, esa es la felicidad que el mundo que vivimos. Necesitamos urgentemente que comprender qué es lo que Jesús ahora dice respecto a la persona feliz realmente, la que llora. Déjenme decirle, hermanos, y poner 3 ejemplos a través de lo que es el llanto. Estoy mirando que la palabra llanto, si no me equivoco, 8 o 9 palabras encuentro yo en el original griego para referirse a 8 palabras distintas, ojalá no me equivoco, 8 o 9, sobre lo que es el llanto. Ahora, cuando analizamos esto, he clasificado en 3 partes ese llanto.
La primera parte tiene que ver con el llanto, lo que es el llanto, le llamaríamos el llanto inadecuado, el que no es adecuado, que no debería ser. Bueno, usted se dirá, bueno, ¿a qué se refiere con ese llanto? Bueno, ese llanto es el llanto inadecuado, el que se refiere a un llanto donde hay frustraciones, un llanto a veces exagerado. Por ejemplo, déjeme ilustrarle. Cuando usted busca en la carta, en el libro de Samuel, mejor dicho, no carta, en el libro de Samuel, y va al capítulo 2, o mejor dicho, capítulo 12 de segundo Samuel, del libro de Samuel, segunda parte de Samuel. En realidad, primero y segundo, es un libro completo. Y en este libro, porque eso no es segundo Samuel, es segundo libro Samuel. Y en el capítulo 12, o capítulo 13, mejor dicho, ahora, note bien lo que dice el versículo 1, versículo 2. A eso nos referimos cuando es un llanto inadecuado. Cuando no es adecuado, simplemente. No debería estar allí. En el verso 1 dice que aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Le acuerdo toda la historia. Hermanos, posteriormente, Amnón tiene un amigo y él aconseja que se finge enfermo. Finalmente, este hombre Amnón abusó de su propia hermana. Lo que aconteció posteriormente es que simplemente su propio hermano, Absalón, él vengó que su hermana haya sido mancillada. Pero, hermanos, no solamente eso, sino que al vengar Absalón a su hermana, él estando huyendo en una mula, cuando vienen los ejércitos, él quedó atrapado en una rama y se ahorcó y murió. Fue tanto el llanto parecido, por ejemplo, la obsesión y el dolor que causaba en Amnón por no tener a su hermana, después se trastornó en un dolor incontrolable en su propio hermano, el propio padre, por haber perdido a su hijo Absalón en esa muerte tan trágica. Ahora pase usted al capítulo 18, si es tan amable. En el capítulo 18 de este mismo libro, segundo de Samuel, y en el capítulo 18, la última parte, en el versículo 33, notará una cosa. Cuando se dio cuenta David que Absalón, su hijo, había muerto, vea lo que aconteció. Verso 32 y verso 33. Verso 32 y verso 33. Dice así. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Él entendió inmediatamente lo que había pasado. Su hijo murió. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta, lloró y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Sabe el dolor que experimenta un padre cuando muere un hijo que tanto ama? Ese es el dolor que sintió David. Ahora, decía, hermanos, que es un dolor inadecuado, un llanto inadecuado. ¿Por qué? Porque no debería ser así. Las mismas consecuencias de sus acciones llevó a la muerte a Absalón. No fue algo injusto. No fue algo inocente. Y estamos hablando de, por ejemplo, también del dolor, el llanto y la impotencia de Amnón de no tener a su hermana. ¿Tiene razón para estar así? No tiene razón. No es adecuado tal dolor, tal llanto en la persona. De tal manera, hermanos, que este llanto inadecuado, creemos que Jesús no está hablando de no está hablando de ello. Ahora hablemos acerca del llanto adecuado. Pero obviamente no sería el que Jesús está hablando tampoco. En segundo lugar, el llanto adecuado. ¿Y cuál es ese llanto adecuado? Bueno, clínicamente o científicamente hay el dolor que es adecuado según los doctores.
Se dice que ese llanto, cuando uno llora, expresa tristeza y dicen ellos que abren como una válvula de escape a nuestras emociones. Persona que no llora, dicen científicamente, está comprobado que puede enfermarse y el hombre debe llorar, la mujer debe llorar. Debemos romper con esas ¿cómo se dice? Paradigmas acerca, mexicanas especialmente, de que el hombre es muy fuerte, en otras palabras, usted sabe esa, y no debe llorar. Su servidor fue precisamente víctima de esa filosofía, y yo creía que el hombre no debería llorar, por lo tanto, yo hacía pucheros, pero no lloraba. Y esto, hermanos, escuche bien esto, en realidad tienen razón ellos. Porque evita las penas, envenena nuestras emociones muchas veces, proporciona, según científicamente, dice ahí que una forma de curación, como una válvula escape, ya decía hace un momento. Hay un proverbio árabe, yo no sé exactamente qué consiste, pero alguien lo dijo, que todo sol hace un desierto. Y creemos aquí está refiriéndose a que, hermanos, el dolor siempre trae un efecto, el sol también. Así que una vida sin problemas a menudo es una vida muy superficial. Cuando alguien no tiene problemas o alguien no llora por algo o alguien simplemente dice el mundo de la ciencia que no tiene sentido. Necesita sacar, expresar sus emociones. Es un llanto adecuado. Sin embargo, Jesús no está hablando de ese llanto. Hermanos, escucha ahora bien esto. El llanto que Jesús se refiere es un llanto piadoso. A un llanto piadoso. Estoy pensando ahora cuando acabo de decir que es adecuado. Bueno, Abraham lamentó la muerte de Sara. David experimentó la soledad por causa de Dios, huyendo de sus enemigos. Pablo recordaba las lágrimas de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 3 y 4, al recordar tus lágrimas. Pablo mismo lloró en Hechos 20, verso 31, que había amonestado con lágrimas todos los días, y luego se abrazó en la playa y lloró. Así que creemos que no es malo llorar. Pero ¿a cuál llanto Jesús se refiere, hermanos? Jesús se refiere a ese llanto piadoso, un llanto que se le llama piadoso, un llanto que proviene del alma, un llanto profundo que proviene de una tristeza por haber pecado, haber ofendido a Dios, después de alguna corrección o reprensión por la misma palabra. En la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 10 y 11, segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 10 y versículo 11, el apóstol Pablo habla precisamente de esa tristeza y ese dolor que se experimenta. Y este llanto es según Dios. Note bien, 2 Corintios 7, versos 10 y 11. Y el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente. Bajo los contextos, el apóstol Pablo había exhortado y corregido duramente en su primera carta a los Corintios. Así que note bien lo que él dice en los contextos. Dice el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó o os entristeció, dice esta otra traducción, ahora me gozo, verso 9, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Lo que provocó la tristeza fue un cambio de actitud en los corintios. Y note bien, dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Por qué? Porque la tristeza que es según Dios produce cambio, arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Note bien, produce muerte. Verso 11, porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Note bien, el versículo 11 habla, hermanos, de los frutos del cambio, y el cambio lo habla el versículo 9 y versículo 10. Cuando hay un cambio, arrepentimiento, hay una tristeza, después hay un cambio, y con el cambio se producen frutos. Entonces este llanto, este dolor, este es bueno.
Este es bueno porque produce cambios, hermanos, amigo oyente, en nuestra vida. Este se le llama un llanto piadoso o dolor piadoso. Este es el llanto que trae bendición, que trae bienaventuranza. Así que Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es de más pensar una vez más, hermanos, y meditar que el mensaje de Jesús no era superficial. El mensaje de Jesús era un mensaje profundo, que está hablando que tiene que usted ver hacia adentro, más que pensar lo externo. Lo que viste, lo que siente, lo que mira, tiene que ir hacia adentro de usted y ver su profunda pobreza. Ahora, en segundo lugar, debe ver lo que causa el llanto. Si realmente usted tiene ese llanto o no lo tiene, eso es. La pobreza espiritual nos lleva, en segundo lugar, a causar una tristeza según Dios, poniendo en orden las dos bienaventuranzas. En el Salmo 51, verso 1 al 5, David, después de darse cuenta de su pecado, lo sintió profundamente. Mi pecado está siempre delante de ti. Lo hemos leído muchas veces, Salmo 51, verso 1 al 5. Y cuando hermanos lee, por ejemplo, también el último capítulo de Job, ¿recuerdan? El capítulo 42. Lo hemos leído una y otra vez. En el primer capítulo, segundo capítulo de Job, que encontramos a un Job fiel, manteniéndose en la diversidad. Luego el capítulo 4, 5 y 6, ¿qué vemos? A un Job resistiéndose en el dolor, a la corrección de Elifaz y otros hombres que querían hacerlo reaccionar y no pudieron. Pero cuando Dios lo hace reaccionar en medio del dolor, usted llega finalmente al último capítulo del capítulo 42. Y cuando Job se encuentra, hermanos, de una manera, diríamos, desnudo delante de Dios, indefenso. ¿Qué es lo que hace Job? Si usted lee los versículos, por ejemplo, 5 y 6, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y te ven claramente. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Note esa expresión. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Por eso decía, hermanos, recuerde esto, Juan 4:24 dice su espíritu. Y esta lección usted necesita usar su espíritu. Para el hombre natural, o que es niño en el Evangelio, no puede entender esto que estoy hablando ahora. Quizás son pesadas las palabras, quizás son confusas y entendibles. Pero usted ve hacia adentro y ve su profunda pobreza. Y ve si hay dolor realmente en su corazón por ver lo imperfecto que somos delante de Dios. Usted va a entender este mensaje. Por eso Jesús dice que ahí está la verdadera dicha, la felicidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Decía, hermanos, que hay por lo menos, no sé si 8 o 9 palabras que están aquí en la palabra llanto o lloran. Ectambeo, lupeo, sum lupeo, panteo, perilupos, anoté algunas aquí, scutoros, alupus, catefea. Y dice usted, ¿qué es eso? Bueno, son diferentes expresiones en el original griego cuando usted va a encontrar textos donde, por ejemplo, lloró, su llanto, etcétera, etcétera. ¿A cuál llanto se refiere Jesús aquí? ¿Cuáles son los que lloran? Así que usted está pensando que es cualquier llanto, no lo es. Usted dice, hermano, a mí me se da mucho llorar. Si pasa un gato y le atropella un auto, yo lloro. Veo una película y me entristece y lloro. Yo soy muy llorón. Así es que es posible que Dios está pensando que soy la persona más feliz. No está hablando de cualquier llanto. ¿De qué llanto se refiere Jesús? Hermanos, Jesús usa, usted se va a sorprender lo que voy a decir ahora. Pero Jesús, en su definición, se refiere, escuche bien esto, Jesús se refiere al llanto que se origina de una muerte, de un ser profundamente amado, profundamente querido. ¿Ha usted perdido una persona muy amada, muy querida? Este es el dolor que Jesús está hablando. Si usted no ha perdido a alguien muy cercano a usted, entonces usted no sabe de cuál estamos hablando. Usted no puede entender a Jesús. Pero cuando usted entiende, piense en una persona que realmente usted amaba tanto
y murió. No le mirará más. Piensa en eso. ¿Qué es lo que se siente? No es cualquier llanto. Es un llanto profundo que va y penetra hasta el mero centro del alma. Jesús habla de este dolor. De tal manera, hermanos, que de esto habla. Es un dolor muy fuerte y severo. Y está reservado, dice según esta palabra, para el duelo por la muerte de un ser muy amado. Y esta misma palabra, hermano, yo la busqué y fui a buscarla, la encontré en Génesis 37, 32. Yo quiero compartirla con ustedes porque a eso se refiere, a ese dolor. Y en Génesis 37 narra la ocasión donde Jacob le lloró a su hijo pensando que había muerto. ¿Recuerda aquella ocasión? Génesis 37. Los hijos le habían engañado haciendo pensar que una mala bestia lo había destrozado. Le llevaron el manto de José a Jacob teñido de sangre. Y usted lee claramente en el capítulo 37, versículo 32 al 35, lo siguiente. Dice de esta manera, Génesis 37, 32 al 35. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia la devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Este es el dolor que está hablando Jesús. ¿Se fija, hermanos? Por eso decía que nadie que no ha perdido un ser amado, ser querido, no puede entender esta lección. Esta palabra encontramos en el griego, allá en Génesis 18, 15, 11 y 15, la lamentación sobre Babilonia cuando cayó. Sus moradores lamentarán, llorarán, ha caído la gran Babilonia. Dolor profundo, dolor profundo. Hermanos, ¿de dónde viene ese llanto? Déjeme decir una cosa, que la bienaventuranza no viene en el llanto. Es como cuando uno viene y dice, bueno, viene el paquete junto, ¿verdad? Viene el llanto y ya eres bienaventurado. No lo es. No lo es. No, la bienaventuranza viene con la respuesta de Dios a ese llanto. A ese llanto. El dolor santo trae el perdón de Dios. Y si usted está pensando que cualquier llanto no es un llanto, como decía Piadoso, un llanto que lo que miramos en la carta segunda a los Corintios, porque los corintios entendieron que habían ofendido a Dios, que habían pecado. Cuando ve el hombre la gravedad, cuando por ejemplo en Hechos 2, capítulo 2, versos 37, 38, se compungieron. Creo que la palabra compungir es una palabra muy acorde a lo que estamos hablando. Dice el texto de la palabra compungir, literalmente partirse en dos. El corazón se parte en dos. Eso es el punto. Hermanos, sabemos que estamos, escuche bien esto, una de la lección por la mañana. Estamos pobres. No tenemos de nosotros nada. Somos simplemente hombres y mujeres que mendigamos y no tenemos nada, somos pobres. En el espíritu hablando, en el campo espiritual donde Dios es su majestuosidad, donde los ángeles, potestades, etcétera, usted está ahí ahora simplemente indefenso, está pobre. Y de pronto se da cuenta que no solamente eso, sino sus propias acciones. Hemos llegado tan cortos a hacer su voluntad. Muchas veces pecamos. Y cuando nos damos cuenta de eso, produce un dolor intenso y profundo. Cuando pierdas a tu madre, a tu hijo, es un dolor intenso. De eso está hablando Jesús. De ahí, hermanos, amigo oyente, que el dolor no viene con el llanto, viene con la respuesta a ese llanto. Dios lo hace. El dolor trae el hermoso y preciado perdón de Dios.
el cual trae la bendición, felicidad y consuelo al que lo necesita. El mundo, ¿sabe qué dice el mundo? Resuelve tus problemas y sonríe. Simplemente, sonríe, no pasa nada, sonríe. Oculta tus problemas, oculta tus pecados. Finge ser feliz, que todo está bien cuando no lo está. Hay personas, hermanos, en el campo de superación personal que dicen, sé optimista, piensa positivamente, vamos adelante, levanta la cara y vive. La vida es hermosa y está haciendo una serie de cosas, cuando en realidad, hermanos, amigo oyente, es todo lo contrario lo que Jesús dice. Esa persona no es feliz. La persona dichosa realmente es la que ha sentido el dolor en el corazón profundo y ahora llora como Pedro amargamente por haber negado al divino Maestro. Pero Dios dice, cuando el hombre es optimista, Dios dice, confiesa tu pecado, tus preocupaciones y lamenta, llora. ¿Sabe lo que dice Santiago capítulo 4, verso 8 al 10? Vea y léalo conmigo. Santiago capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. Note bien. Vea lo que Dios dice. Santiago capítulo 4, verso 8 al versículo 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Note bien el verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús se refiere. Un llanto, hermanos, que proviene de un dolor intenso en el corazón. Ahora diré una cosa más antes de ir cerrando esta lección. La marca de un cristiano maduro no es que nunca peca. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de guardar una apariencia muy célebre, muy tranquila, tratando de decir al mundo, a la misma hermandad, y yo no peco, estoy bien? Pero ahora en esta parte Jesús nos dice que simplemente que la marca de un cristiano maduro no es uno que no peca nunca. Eso no lo es. Porque si entonces no peca, nunca se ha entristecido. Y si no se ha entristecido, nunca ha llorado. Y si nunca ha llorado, no recibirá consuelo. Es todo. Así que por la mañana decíamos en la lección, si usted no se considera una persona pobre, un mendigo, mendigando, entonces usted no tiene derecho a estar en el reino. No puede entronar a Jesús en el trono porque usted ya está en el trono. No puede exaltar a Jesús ni a Dios porque usted es el que está exaltado, lleno de vanidad. De esa manera, hermanos, amigo oyente, la marca de un cristiano maduro no es que nunca peca, sino que alguien que está plenamente consciente de sus debilidades y de su pecado. En ocasiones he dicho confiesamente a nuestros hermanos o a algunos hermanos, ¿cómo me siento? No he estado muy bien, me siento un poco débil, me siento un poco desanimado. Hermano Barrera, ¿usted? Y es que tratamos de, hipócritamente, tratar de guardar una apariencia al mundo de que no pecamos, no somos débiles, somos los más fuertes. Cuando en realidad la grandeza y la bendición, dicha, felicidad, está en lo bajo, en lo profundo, en la humildad, en la imperfección. Hermanos, Romanos capítulo 7, déjenme decir lo que dice el 15 hasta el 25. De manera que lo que hago yo no lo entiendo, Pablo decía. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y apruebo que la ley es buena. Usted va a mirar una lucha interna entre la mente del hombre, el pecado, y la ley de la mente y la ley de los miembros. Y usted va a concluir leyendo con Pablo, diciendo de tal manera que exaltando a Jesús. ¿Y qué es esto? La pregunta es, usted toma la Biblia y dice, bueno, creo que esto no es para mí. Creo que esto fue en algún tiempo y esto ya no está en vigor para mí. No lo está en realidad. ¿Es usted la persona más perfecta de tal manera que no hay lucha internamente en su vida, aunque es un cristiano? ¿Fue una experiencia remota y lejana que quedó en el pasado? O siendo realistas, muchas veces, hermanos, los cristianos tenemos una lucha permanente
una lucha permanente. Hay una victoria que experimentamos en Cristo Jesús sobre el pecado, pero ¿es una victoria permanente definitiva? No, seguimos luchando día tras día, tras día, tras día. Estábamos estudiando entre la semana acerca de que el cristiano peca. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 7, ¿correcto? Capítulo 2. Estamos estudiando muy fuerte sobre esto. De tal manera que tenemos que quitar la mente que el cristiano no peca porque peca. Pero la diferencia es que no practica el pecado como el mundo. Tenemos una lucha constante, hermanos. Así que la marca de un cristiano maduro no es que nunca peca. No lo es, no lo es. Los resultados del llanto es, hermanos, que seremos nosotros consolados por Jesús. Lloran por su pecado. Experimentarán consolación. La pregunta es, ¿cómo hacer realidad ese llanto? Usted dice, hermano, yo quiero ser uno de ellos, sí, como por la mañana. Yo quiero ser un pobre. Ahora yo también quiero ser uno de los que lloran. Sí, quiero ser uno de los que lloran, porque Jesús dice que ahí está la verdadera dicha y felicidad. ¿Cómo hacemos realmente ese llanto que Jesús habla? Bueno, escuche bien ahora. Cualquier cosa que nos haga sentir satisfechos con nosotros mismos, eso a usted le estorbará para realmente tener el llanto en usted. ¿Qué nos hace resistir al Espíritu de Dios? ¿Qué nos hace cuestionar la palabra de Dios? ¿Qué es, hermanos? Todo lo que endurece nuestro corazón debemos quitarlo, hacerlo a un lado. El obstáculo principal es el amor al pecado, no aferrarnos al pecado. Necesitamos hacer realmente eso para poder nosotros mirar los efectos dañinos del pecado y la gravedad de ofender a Dios. Necesitamos realmente ver, hermanos, renunciar al pecado y ver lo peligroso de ello. Negarse, creer que Dios, hermanos, puede ayudarnos totalmente es algo que estorba. Cuando usted va y lee Jeremías 18, verso 11, versículo 12, usted va a comprender que si el hombre piensa que Dios no puede ayudar en su vida, entonces es en vano. Usted no puede ser una persona que llorará. Usted es una persona que no tiene dolor en su corazón y de tal manera que no puede quitar aquellas cosas que estorban. Inclusive, hermanos, ocultar, negar el pecado es la forma más errónea que pueda haber. Es necesario nosotros, los creyentes, hermanos, que quitemos la idea de que todo está bien. No todo está bien, escuche bien esto. Dígase a sí mismo, no todo está bien conmigo. Usted va a mirar hacia adentro en su corazón y va a mirar a través del espejo de la palabra de Dios de una forma más clara y más profunda en este sermón del monte que no todo está bien. No eres tan justo como tú pensabas. No eres tan pura como tú creías. Y te vas a dar cuenta entonces, cuando descubra la realidad, que tendremos que llorar. Tenemos que quitar todas aquellas cosas, hermanos, realmente que estorban. Todo aquello estorba. Ahora, ¿puedo yo medir el progreso, hermanos? ¿Puedo yo medir el progreso, por último, de mi tristeza espiritual en Dios? ¿Puedo saber yo acerca de eso? Sí es posible. Mire esto. Hay algunas preguntas para yo medir qué tan sensible soy yo y pudiera llorar si me doy cuenta que yo he pecado. Por ejemplo, ¿qué tan sensibles somos al pecado? Estaba oyendo acerca de un evangelista que hace muchos años viajó a la Ciudad de México con 2 evangelistas jóvenes. Y nosotros, parece, hermanos, es preocupante pensar que en ocasiones nuestro corazón se ha hecho insensible. A veces reímos en forma de broma y creo que eso es muy peligroso. Estaban viajando estos 3 predicadores y en una escena, obviamente romántica, el novio besó a la novia. Y cuando esto pasó, el evangelista joven soltero americano cubrió su rostro con el saco. Inmediatamente cuando el novio besó a la novia, se tapó completamente. Y los 2 predicadores mexicanos jóvenes también, obviamente, que dice, abrieron mal los ojos. No, ellos no se inmutaron, ellos miraron, dice, hey, todo está bien. Y lo tildaron de exagerado. Por eso la pregunta es, hermanos, ¿qué tan sensibles somos realmente al pecado? Piensen en eso. ¿Nos reímos de ello? ¿Lo tomamos a la ligera? ¿O quizás lo disfrutamos? ¿Qué hacemos?
cuando miramos a una persona pecar? ¿Qué hacemos? ¿Qué sientes cuando una persona dice una maldición en tu trabajo? Cuando una persona golpea o ofende a otra, ¿qué sientes? Cuando te das cuenta que un padre abandonó a su esposa e hijos, ¿qué sientes? Esa es la pregunta. Esa es la medida, la regla, el termómetro que mide qué tan sensible eres al pecado. Porque realmente, hermanos, amigos oyentes, lo que hace llorar a estos que está hablando Jesús, que son dichosos, es precisamente la gravedad del pecado. ¿Qué es lo que nos hace ruines y pobres en el mundo? Esa es la pregunta para ti. La Biblia habla que en Mateo 6, 1 al 18, que los hombres en el tiempo de Jesús, cuando está disertando esta lección, eran muy superficiales e hipócritas. Demudaban sus rostros para que los miraran, que estaban ayunando. Ellos hacían largas oraciones y se ponían en las esquinas de las plazas para ser vistos. Esta era la apariencia. Esta era la apariencia lamentable. ¿Y qué sientes tú acerca de todo esto? Hermanos, estamos preocupados por el pecado que causa la gloria de Dios. ¿Ha leído Romanos 2:24? Que dice, por causa de vosotros blasfemado el nombre de Dios. ¿Ha pensado en eso? Que si por mi mala conducta o la mala conducta de algunos son desanimados y no quieren nada con Dios. ¿Qué causa? ¿Causa dolor? ¿Tristeza? Esto es lo que mide. Porque no hay llanto. Escuche bien esto, hermanos, en causa y efecto. No hay llanto si no hay dolor. Y no hay dolor si no hay conciencia que causa el dolor. La conciencia de la realidad del pecado que ofende a Dios, que lastima a Dios, al Supremo, en un aspecto espiritual, mirando hacia adentro, cerrando sus ojos, simplemente entendiendo, hermanos, amigo oyente, que Él es espíritu, Él está dándose cuenta de todo. Y luego le ofendemos a Él cuando Él te ha dado todo, te ha creado, te ha hecho, te ha llenado las manos de gracia a través de la muerte de Cristo Jesús. Y ahora tú estás ofensivamente arremetiendo contra el Todopoderoso, contra el que habita en luz inaccesible. Y esta es técnicamente es lo que causa el dolor en tu vida, en el corazón. Y el dolor causa el llanto, que es profundo cuando tú pierdes a una persona amada. Profundamente, lo más profundo de tu alma. ¿Captamos eso? Por eso la pregunta es, ¿puedo yo saber, hermanos, amigo oyente, qué tan sensible soy? Yo quiero tener ese llanto. Yo quiero ser consolado por Jesús y por Dios. Pero estamos realmente preocupados por lo que puede causar el pecado en la vida nuestra. Estamos afligidos por los pecados de nuestros compañeros creyentes. Lea Salmo 119, Mateo 23, 37. Hay tantos pasajes que puede usted mirar ahí. ¿Qué tan preocupados estamos por ello? Y por último, estamos sintiendo el perdón de Dios. ¿Sabe qué es el perdón de Dios? Sentimos que Dios nos ha perdonado, sentimos esa liberación, la libertad de la culpa. Sentimos esa paz espiritual sabiendo que estamos bien realmente con Dios. ¿Podemos experimentarlo? No hay nada absolutamente que estorbe en su conciencia realmente delante de Dios. Puede experimentar una paz plena, se siente limpio en su totalidad. Si la respuesta es no, usted estará triste ahora. Y la tristeza, según Dios, causa llanto. Hermanos, Jesús dijo por último, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No hay cosa más hermosa que la consolación que solamente Dios nos puede dar. Que Dios nos ayude.